Hola, bienvenidos a este video del curso de simulación estocástica. Espero estén teniendo un excelente día. En este video se presentarán dos ejercicios que se realizaron por parte de mi compañero Andrés Izquierdo y su servidora Marly Darlene. Me complace presentarles el ejercicio número 1, que indica lo siguiente. El ejercicio número 1 nos pide que usando un generador recursivo múltiple de segundo orden hay que generar una muestra de números pseudoaleatorios, exhibir cuáles son aquellos valores x0, x1 y los coeficientes a1, a2 y el valor de m, y qué tal es que el periodo sea más de 1000 valores. El inciso A nos pide realizar un código para calcular el periodo de la sucesión xn donde n es mayor o igual que 0. La fórmula para calcular el inciso A es esta siguiente. Como primer paso ya tenemos agregados aquí los datos que vamos a utilizar. Podremos realizar lo que pide el ejercicio A. Corremos y obtenemos este valor. El inciso B nos pide que dividamos entre m para obtener una nueva muestra de números pseudoaleatorios u, lo que a continuación se realizará un histograma y veremos qué tanto se parece a la función de densidad uniforme 0,1. En base a lo que pide el inciso B, dividimos entre m y obtenemos estos valores. Y a continuación vamos a proseguir con el histograma. Corremos y esta es el histograma que obtenemos. Sacamos su media y varianza, lo que tenemos en valores 0.5 y 0.08, y en base a eso, al calcular la esperanza y varianza, coinciden con la de una distribución uniforme 0,1. Además que en el momento de que nosotros hicimos este histograma, se observa que las barras quedan muy cerca de la línea roja, lo cual es una distribución uniforme 0,1. El inciso C nos pide realizar un gráfico de dispersión y un gráfico de UI versus UI más 1. Esto hay que analizarlos y mencionemos si detectamos algún indicio de que no sean buenos números aleatorios. Resultando lo que ahora es este pequeño gráfico, y vemos que los puntos sí están muy dispersos y no vemos alguna tendencia en esta imagen, por lo que se puede asegurar de manera visual que no hay dependencia. Para el inciso D, este nos pide realizar el gráfico de la distribución empírica y vamos a agregar la función de distribución uniforme 0,1 para comprobar que también se ve el ajuste. Graficamos y obtenemos lo siguiente. Observando la imagen, aquí se muestra una línea roja que representa la suma acumulativa de los valores que están en la muestra cuando se hacen intervalos de 1000. Al observar bien la imagen, una vez agregada la función de distribución uniforme, que es la línea de color verde que se puede ver, logramos que se vea tan bien y por lo cual decimos que es un excelente ajuste. Siguiendo con los ejercicios, ahora toca realizar el inciso E, que esta nos pide una prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no?, para saber si existe evidencia estadística de uniformidad en los números pseudoaleatorios, calculando el estadístico de prueba y el p-value sin usar la función k-test. Hay que concluir y explicar si pasa la prueba o no. Para ello se procede a calcular el valor de t usando la siguiente fórmula. Y con la fórmula obtenemos el siguiente código. Obtenemos el valor de t, que es de 0.01, y un valor crítico de 0.4, donde el valor crítico es el cuantil de Kolmogorov. Una vez obtenido esos valores, mostramos la siguiente hipótesis, donde tenemos que la H nula es la muestra aleatoria que proviene de una distribución uniforme 0,1 contra la alternativa que esta muestra aleatoriedad proviene de una distribución distinta a la uniforme. Con lo que se establece la regla de decisión que se debe rechazar la hipótesis nula si nuestra T es mayor que el cuantil de Kolmogorov. Y por lo que ya hemos dicho antes, el valor de la t es menor que nuestro cuantil, por lo que se dice que se acepta la hipótesis nula. También tomando otro criterio del p-value, es rechazar H0 si el p-value es menor que el alfa.
tomando alfa como 0.05. Calculamos el p-value. Se observa que es mayor al nivel de significancia, alfa igual a 0.05, por lo que concluimos que no se rechaza la hipótesis nula, indicando congruencia entre el criterio del estadístico de prueba y el p-value. La muestra aleatoria proviene de una distribución uniforme 0,1 a un nivel de confianza del 95%, por lo que los valores pseudoaleatorios generados satisfacen esta prueba. El inciso F nos pide realizar una prueba de J cuadrada para saber si existe evidencia estadística de uniformidad en los números pseudoaleatorios. Calculamos también el estadístico de prueba y el p-value. Concluimos y verificamos si pasa la prueba o no. La fórmula para calcular el estadístico J cuadrada es la siguiente. Tenemos el código ya indicado aquí, por lo que simplemente hay que correrla. Tenemos el valor de la t y de nuestro cuantil de la J cuadrada. Se muestra la siguiente hipótesis nula si nuestra t es mayor que el cuantil de la J cuadrada. Podemos decir que nuestra H0 es que no son uniformes contra la alternativa de que hay evidencia de uniformidad. Una vez obtenidos los valores, creamos el siguiente criterio donde nos va a indicar que si son uniformes o no son uniformes. Al correr el código obtenemos un resultado. Esto indica que hay evidencia de uniformidad y que al menos habrán 100 elementos en cada intervalo, es decir, que no se cumple el criterio de decisión que está dado para rechazar la hipótesis nula. Pero también basándonos en el criterio del p-value, donde se rechaza nuestra hipótesis nula si nuestra p-value es menor que alfa. El valor de la p-value nos indica que es mayor, por lo que se acepta nuestra hipótesis nula. El inciso G nos pide realizar un correlograma, que se obtiene corriendo esta línea. Las observaciones que se pueden obtener en base a este gráfico es que las líneas negras verticales solo sobrepasan la línea horizontal azul en un valor. Por lo tanto, que se puede concluir que no existe suficiente dependencia entre los valores U y I. Eso es lo que nos quiere decir un análisis en base al correlograma. El inciso H nos pide aplicar una prueba de Cox-Stewart a los valores. Al correr este código se obtiene el siguiente resultado. Y nos vamos a basar en el criterio del p-value, donde se rechaza nuestra hipótesis nula si el p-value es menor que el nivel de significancia, donde nuestra hipótesis nula es que no existe evidencia de tendencia a la baja o a la alza, contra la alternativa de que sí existe evidencia de tendencia. Como el resultado del p-value obtenido anteriormente, se dice que no se rechaza nuestra hipótesis nula. Esto quiere decir que no existe evidencia de tendencia a la baja o a la alza. El inciso I, nos pide aplicar una prueba de racha a los valores U y I. Se realizó el siguiente código para calcular la prueba, obteniendo este gráfico de dispersión, donde podemos notar que los valores están dispersos de una manera sin ver tendencia y podemos notar que hay casi similar la misma cantidad en la parte de arriba como en la parte de abajo. Continuando con el código, se observan ahora los siguientes valores. Para determinar qué tan bueno es el ajuste de la prueba de rachas a los datos, se prueba la siguiente hipótesis, donde nuestra hipótesis nula es que sí existe aleatoriedad, independencia entre los datos, contra la alternativa de que no existe aleatoriedad. Se rechaza nuestra hipótesis nula si nuestra z, el valor encontrado, es mayor que el cuantil de una normal estándar. En base al criterio anterior y obteniendo ya los resultados, vemos que nuestra z es menor que el cuantil, por lo que se acepta la hipótesis nula. Es decir, que existe evidencia de aleatoriedad. También guiándonos en el criterio del p-value, donde esta tiene que ser menor al nivel de significancia para rechazar la hipótesis nula. Pero como vemos que el siguiente resultado es mayor que el nivel de significancia,
Concluimos que a un nivel de confianza del 95%, lo que implica aleatoriedad en la muestra. Como último inciso, se pide realizar una permutación aleatoria de los valores UI con la función sample y tenemos que volver a realizar el análisis del correlograma, la prueba de Cox-Stewart y la prueba de rachas. Obtenemos los nuevos valores usando esa función sample. Con el gráfico del correlograma se observa que aquellas líneas negras apenas logran tocar la línea horizontal azul. Por lo tanto, se ve de manera gráfica que no hay dependencia entre los valores UI. Y con la prueba de Cox-Stewart obtenemos lo siguiente. El estadístico de 272, una N con un valor de 500 y el p-value de 0.05. Por lo que el resultado nos dice que es mayor que nuestra alfa de 0.05 y esto quiere decir que no se rechaza nuestra hipótesis nula, es decir, no existe evidencia de tendencia a la baja o a la alza. Ahora para la prueba de rachas, usando ya el código más simplificado, se obtienen los siguientes resultados. Y nos vamos a basar en el criterio del p-value, está teniendo un valor de 0.2545. El criterio nos decía que el p-value es menor que alfa y esta se tenía que rechazar, nuestra hipótesis nula. Como mencioné antes, la hipótesis nula es que existe evidencia de aleatoriedad y la alternativa es que no existe aleatoriedad. Y como podemos ver, tenemos un p-value mayor que nuestra alfa. Esto nos indica que no se rechaza nuestra hipótesis nula a un nivel de confianza del 95%, lo que implica aleatoriedad en nuestra muestra. Y con esto se concluye el ejercicio número 1 y a continuación se les presentará el ejercicio número 2. Hola, ¿qué tal? Espero todos tengan un excelente día. Mi nombre es Marley. Y el día de hoy me toca explicarles el ejercicio número 2 del curso de simulación estocástica. Esta que nos pide a continuación, escoger semillas adecuadas x0 hasta x4 y obtenga una muestra de 1000 valores a partir del algoritmo siguiente, que es el que podemos ver aquí. Después de esto nos pide que dividamos esta sucesión entre m para obtener una muestra de números pseudoaleatorios a los que llamaremos u. Con ello realizaremos un histograma y vamos a decir que tanto se parece a la función de densidad uniforme 0,1. Como primero era insertar los datos que ya tenemos aquí. Tenemos nuestros valores de nuestras semillas, tenemos nuestro módulo y nuestros multiplicadores. Este ejercicio nos pide calcular xy, pero para ello necesitamos tener nuestro valor de xy menos 1 y nuestra xy menos 5. Para ello vamos a crear un vector en donde nos dará nuestra primera entrada y un segundo vector en donde vamos a insertar nuestros valores de la semilla. Por último vamos a crear otro vector, esta es nuestra x5, donde vamos a meter nuestra sucesión, que es como la que podemos ver aquí, y con ello vamos a correr este código para obtener nuestra muestra con números pseudo aleatorios. Ahora procedemos a ejecutar los códigos. Tenemos el vector Nomalia, que es el que vamos a encontrar. Primero, corremos y obtenemos nuestra primera muestra de 1000 números pseudo aleatorios. Dentro del inciso A nos pide dividir nuestra muestra con nuestro módulo M, así obteniendo unos nuevos valores que son entre 0 y 1. También nos pide hacer un histograma para ver qué tan parecido está junto con la función de densidad uniforme 0,1. Este es el histograma que acabamos de obtener. Y una vez obtenido el histograma, agregamos la curva de nuestra función de densidad uniforme 0,1. Vamos a ver qué tanto se parece utilizando un criterio de la media y la varianza. Obtenemos una media como la siguiente de 0,4 y una varianza de 0,08. Por lo que podemos ver que comparando con la media poblacional y la varianza poblacional son muy cercanos, podemos decir que este histograma
si se parece a la función de densidad uniforme 0,1. El inciso B nos pide repetir el inciso A, pero con la sucesión que resulta de la transformación en la normal inversa, usando nuestra función QNOR y después comparar con la función de densidad de una normal. Vamos a crear un histograma, que es esta que se ve a continuación, y con ello agregamos una curva, que es lo que nos va a mostrar la siguiente gráfica. Y por lo que podemos ver que nuestro histograma tiene un ligero parecido a la función de densidad de una normal. El inciso C pide realizar dos gráficos de dispersión, una de nuestra muestra UI y otra que va a ser comparando nuestra muestra UI versus UI más 1. En nuestra primera gráfica podemos observar el gráfico de dispersión de nuestra muestra UI y por el momento no vemos ninguna tendencia que nos indique que no sean buenos números aleatorios. También tenemos nuestro gráfico UI versus UI más 1 y por lo visto también no vemos alguna tendencia que nos indique que no sean números aleatorios. Por lo que hasta ahora en ambos, tomando el criterio de sus gráficos de dispersión, podemos aceptar que es una excelente muestra de números aleatorios. En el inciso D crearemos una función de distribución empírica a la cual vamos a compararlo con una función de distribución uniforme 0,1. Agregamos la función de distribución empírica y también agregamos la curva de nuestra distribución uniforme. Vemos en nuestra gráfica que nuestra muestra rosada es nuestra muestra UI y la de distribución uniforme es esta que se logra ver de color negro, por lo que podemos decir que se ve muy bien el ajuste. El inciso número E pide realizar una prueba de Kolmogorov-Smirnov para saber si existe evidencia estadística de uniformidad en los números pseudo-aleatorios de nuestra muestra. Dentro de esta prueba, la regla de decisión es rechazar H0 si nuestra T es mayor que el cuantil 1 menos alfa o el p-value es menor que alfa. El criterio de decisión en base a la prueba de hipótesis tenemos que H0 es la muestra aleatoria, proviene de una distribución contra nuestra alternativa que es la muestra no proviene de una distribución uniforme. Para obtener nuestra T, que es el supremo de las distancias de la función de distribución hipotética que nosotros proponemos, en la línea 46, AUX1, tenemos el estadístico de orden. También calculamos las alturas y las distancias de izquierda a derecha para así obtener nuestra T. Para evaluar esta prueba con la primera regla de decisión hay que calcular el valor crítico y por lo visto nuestra T tiene un valor menor que el valor crítico que se obtuvo. Con ello podemos identificar si esta muestra pasa la prueba. Para calcular el p-value necesitamos ahora de la función de distribución nula, esta que podemos observar con la letra G, y en base a ello obtenemos el valor del p-value. Por lo que al ver este resultado tenemos que es mayor a nuestro alfa y siguiendo este criterio debemos decir que se rechaza nuestra hipótesis nula. En el inciso F nos pide realizar una prueba G cuadrada para saber si existe evidencia estadística de uniformidad en los números pseudo aleatorios que obtuvimos, comenzando con el estadístico de prueba y el p-value. Para ello vamos a obtener la T en base a esta fórmula donde nuestra OJ son los elementos de nuestra clase J y la EJ es el número esperado de observaciones en la clase J. Para determinar qué tan bueno es el ajuste de nuestra prueba, vamos a guiarnos por dos criterios, el de la prueba de hipótesis y el de p-value. Dentro de la prueba de hipótesis es de la hipótesis nula, donde dice que hay evidencia de uniformidad, contra la alternativa que no existe evidencia. Y en base al criterio del p-value, este tiene que ser menor que alfa para rechazar la hipótesis nula. Procediendo con este inciso, tenemos el valor de alfa de 0.05. Tenemos A, tenemos nuestra OJ, elementos de nuestra muestra clase. Y esto nos da unos resultados que por cada clase tenemos al menos unos 100 valores.
tenemos EJ para obtener nuestro valor de t, y esto nos da un valor de 7.96. Ahora, basándonos en el criterio de la chi cuadrada, tenemos que su valor esa es de 16.91, y tomando la prueba de hipótesis, entonces decimos que nuestra t es menor que el valor del cuantil de la chi cuadrada, por lo que nuestra hipótesis nula no puede ser rechazada, es decir, existe evidencia de uniformidad. Y ahora, obteniendo nuestra p-value, nos da un valor de 0.53, y tomando el otro criterio, entonces decimos que también nuestra p-value es mayor que nuestra alfa, por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, también hay evidencia de uniformidad. El inciso G nos pide hacer un análisis del correlograma, a lo que ya tenemos este código en esta parte y vamos a ejecutarlo. Esta es la gráfica, por lo que aquí podemos concluir que se observan que estas líneas verticales no se sobrepasan, a la línea horizontal azul, por lo tanto podemos concluir que no existe dependencia entre los valores de nuestra muestra. Para aplicar la prueba de Cox-Stuart, esta muestra la vamos a dividir en dos porque m es par, y de acuerdo a la relación que exista se establece una nueva sucesión. Si el valor de la primera sección es menor al de la segunda, se contabilizará con un más, podremos decir unos, y en caso contrario, que el elemento de la primera sección sea mayor al de la segunda, se contabilizará con menos, ceros podríamos decir. Se cuenta el número de comparaciones y se le resta el número de elementos que hubo en el empate, UI igual a UL más C, para así obtener el valor de N. Obtenemos nuestros valores de la L, nuestras comparaciones, nuestros empates que son 0 y nuestra N. También tenemos la prueba de sacar las T y tenemos este resultado. Para el cálculo de nuestra p-value, esta estará dado por la suma de las probabilidades de y igual a x para toda x, tal que la probabilidad de y sea igual que x menor o igual a la probabilidad de y igual a t, donde nuestra y es una distribución binomial con parámetros n, un medio, el cual se realiza pues obviamente con este código, así obteniendo el valor de la p-value. Por lo tanto, decimos que el valor de nuestra p-value es mayor que nuestra alfa, y como es mayor, esta da a entender que nuestra hipótesis es aprobada y no puede ser rechazada, por lo que no existe evidencia de tendencia alguna. El inciso I dice aplicar una prueba de rachas para nuestra muestra. Y para ello se va a utilizar la prueba de hipótesis, donde nuestra H0 es que si existe aleatoriedad, independencia entre los datos, contra nuestra hipótesis alternativa de que no existe. Y también podemos utilizar el criterio del p-value, donde esta puede ser menor que alfa para que nuestra prueba de hipótesis sea rechazada. Tenemos que en nuestro gráfico podemos observar que la media en esta línea que se creó podemos ver que hay una buena cantidad de números, buenos puntitos arriba y buenos puntos abajo, por lo tanto digamos que está bien equilibrado. Obtenemos los valores de la N1 y N2 y también obtenemos nuestras indicadoras. Corriendo este for, obtenemos ahora nuestras rachas, nuestra esperanza, nuestra varianza, y tenemos que también obtener la Z, que nos va a ayudar para verificar si nuestra prueba la pasa o no la pasa. Por lo que obtenemos este valor y comparando con nuestro criterio es de que Z tiene que ser mayor que el cuantil y por lo visto es menor, y como es menor dice que se acepta la hipótesis nula. Y basándonos ahora en el cálculo del p-value, tenemos el siguiente valor que es mayor que alfa, por lo que también se acepta la hipótesis nula en vez de ser rechazadas.
Nuestro último inciso nos indica una prueba de permutaciones, es decir, vamos a encontrar una nueva muestra utilizando la función sample y con ello obtenemos ahora lo siguiente. Esos son los nuevos valores que se obtienen. Con ello vamos a realizar otra nueva prueba de correlación y vemos que exactamente no sobrepasan las líneas de color azul, por lo que vemos que es una buena prueba. Y aplicando el de Cox-Stewart, que esta es una fórmula que R nos otorga y que es una manera más fácil de encontrar estos valores, y basándonos en el criterio de su p-value, podemos decir que tiene un valor mayor que alfa, es decir, se acepta la hipótesis nula, que no existe evidencia de tendencia a la baja o a la alza. Corriendo la prueba de rachas, basándonos igual en el criterio del p-value, decimos que como esta es mayor o igual que el alfa, es decir, se acepta nuestra hipótesis nula, que existe aleatoriedad, es decir, independencia entre los datos.